Este domingo yo quiero continuar con una serie que hemos titulado Desafíos de un liderazgo sólido. Porque si algo estamos haciendo en estos 2 meses, marzo y abril, es hablar sobre las marcas de un liderazgo sólido. Y hoy yo quiero hablarles de un liderazgo importante: los desafíos de un líder administrador. En esta mañana yo quiero hablarles sobre un tema que creo que ha sido razón de muchas preguntas, y yo quiero darle la claridad completa a este gran tema, y es el tema de los diezmos y las ofrendas. Quiero hablarles sobre esto porque cuando uno entra a las redes sociales, escucha conceptos de aquellos que están en contra de esta práctica, como aquellos que magnifican y adoran esta práctica. Y creo que a veces, sin darnos cuenta, podríamos confundirnos. Y muchos hermanos me preguntan: pastor, ¿qué dice usted sobre los diezmos? ¿Qué dice usted sobre las ofrendas? Y yo lo que voy a hacer en esta mañana es hablar sobre este tema de manera tan clara, que usted ya no va a tener mayor dudas sobre este tema, sino que usted va a saber cómo responder frente a esta verdad. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Muy bien. Busque por favor en su Biblia el libro de Malaquías. Vamos a tener lectura en el capítulo número 3, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por el día de hoy. Gracias por todas las cosas que nos has permitido vivir, disfrutar. Pero también aún gracias por la adversidad, porque hemos crecido, Señor. Hemos pasado la prueba, mi Dios. Pero esta mañana, de manera especial, a través de tu palabra nos vas a hacer recordar nuestra responsabilidad y mandamientos, que cuando los ponemos en práctica en nuestra vida trae bendición. Así que háblanos, que tu pueblo escucha. Ese es nuestro deseo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Amén. Lo que vamos a hablar en esta mañana es que necesitamos ser un líder administrador, que podamos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hablando acerca de finanzas, déjeme decirle algo a manera de introducción. La Biblia contiene 500 versículos que hablan sobre la oración. Menos de 500 versículos hablan acerca de la fe. Pero más de 2.350 versículos están relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Note por favor, 2.300 versículos y más hablan acerca de las finanzas. Por esa razón es muy importante que nosotros también tratemos este tema. De hecho, que los grandes problemas que tenemos en la vida familiar y en la vida personal puede que tenga que ver directamente con el tema de las finanzas, cómo manejamos las finanzas. Y en la medida que nosotros somos capaces de honrar a Dios, yo creo que Dios nos va a dar sabiduría para saber también cómo administrar el otro porcentaje que queda en nuestras manos. Es por eso que en esta mañana es vital y es importante que hablemos sobre este gran tema. Y el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, lo que habla en esencia es el compromiso del pueblo de Dios de volver a Dios de corazón. Cuando tú lees Malaquías, el profeta Malaquías lo que está haciendo es decir: vuélvanse a Jehová, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, ¿sabe lo que estaba haciendo?
comenzaron a vivir en fornicación, en adulterio, comenzaron a casarse por segunda, por tercera vez, comenzaron a vivir en idolatría, en paganismo. El pueblo de Dios, lamentablemente, estaba viviendo en mentiras, en orgías, en un desorden moral. Pero además de eso, el pueblo de Dios, que ya había pasado 100 años desde la construcción del templo, cuando retornaron a Israel, a pesar que el pueblo estaba unificado, habían pasado 100 años y se rebelaron ante Dios. Era una rebelión. Entonces el profeta Malaquías comienza a decirles: tienen que volverse a Jehová, tienen que volver a Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados. Y entre las cosas que habían hecho: fornicación, adulterio, orgías, mentiras, también habían caído en paganismo, se habían apartado de Dios, traían la ofrenda perniquebrada, la tuerta, la ciega, la oveja enferma, cosa que no era la práctica de ese tiempo. Pero también dejaron de traer los diezmos y las ofrendas. Entonces Malaquías dice: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y retomen lo que es valioso, lo que es importante. Por esa razón, cuando tú lees los últimos versículos del libro de Malaquías, Malaquías va a decir: vendrá el profeta Elías. Pero el profeta Elías ya había muerto. ¿Cómo es que vendrá? No, es que lo que viene es el ministerio del profeta Elías. El profeta Elías era el ministerio de poderosos milagros que llevaron al pueblo al arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo Malaquías, que llegará el día en que el Espíritu de Dios se moverá de tal manera que vendrá un arrepentimiento como nunca antes lo existió. Así que Juan el Bautista predicó precisamente el bautismo de arrepentimiento, y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él predicó acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora contamos con el Espíritu Santo. Así que ese ministerio de arrepentimiento con el Espíritu Santo va a operar grandes milagros. Y entre esos grandes milagros es que podremos hacer los retos que se nos encargó en la antigüedad: amar a Dios con todo el corazón, de nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también lo dice Malaquías: entonces Dios hará volver el corazón de los padres al de los hijos, y el corazón de los hijos al de los padres. En otras palabras, un poder salvador y restaurador que bendecirá las familias de la tierra. ¿No es eso lo que estamos viviendo ahora, iglesia? Y por esa razón celebramos el nombre de nuestro Señor. Pero el pueblo de Israel hace preguntas en Malaquías, pero son preguntas que revelan sus corazones rebeldes, ingratos y pecaminosos. Mira las preguntas que hacen. ¿En qué nos amaste? Mira el reto que le hacen a Dios. ¿En qué nos has amado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos hablado contra ti? No hay peor persona que aquel que no se da cuenta del pecado que está cometiendo. Y aquí entonces el pueblo está diciendo: pero Malaquías, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿De qué manera le hemos robado a Dios? ¿De qué forma hemos menospreciado su nombre? Y Malaquías está diciendo: pero le estoy diciendo el pecado que han cometido. No entendemos. ¿Por qué? Porque hay un problema, y que cuando uno no reconoce su desobediencia, comienza a vivir en un libertinaje peligroso. Por esa razón es importante reconocer en qué hemos fallado. Y hablando acerca de la honra a Jehová, Malaquías dice: me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y yo quiero hablar acerca de esto porque cuando usted entra a las redes sociales, usted encuentra diferentes definiciones, ¿sí o no? Usted encuentra desde los más ultra, hiper conservadores, los ultra calvinistas, esos que tienen no solamente un concepto del diezmo, sino de otros temas. Hay que tener cuidado con esto, Hay que tener cuidado.
Por ejemplo, esta corriente extrema dicen, además de que los diezmos no es para nuestro tiempo, ellos dicen que no todos los dones están activos. O sea, el don de fe, el don de milagros, el don de lenguas, interpretación de lenguas, que hay muchos dones que han sido desactivados. No sé de dónde sacan eso, pero a eso se le llama cesacionistas. Es decir, que proclaman que hay dones que han cesado. Este grupo también cree que las mujeres no pueden hacer un ministerio público. Las mujeres no podrían dirigir alabanza, no podrían cantar un especial musical, no podrían enseñar, no podrían predicar. De hecho, que en esas iglesias solamente son los hombres los que tienen una autoridad y una voz, pero nunca una mujer. Por lo tanto, es un peligro estar escuchando a estos predicadores que pueden tener pinta de muy teólogos, pero que en el fondo están promoviendo algunas enseñanzas que son un poco peligrosas. Ellos no creen en el pastor principal. Ellos creen que no debe haber un pastor principal, sino un grupo de pastores que dirijan la iglesia. Ellos tampoco cantan las canciones que nosotros cantamos, ellos solo cantan himnos. Y cuidado con subir a predicar sin corbata, porque eso es pecado, ¿eh? Hay muchas cosas que ellos creen y que nosotros consumimos en las redes sociales y los tomamos como verdad, pero ten cuidado, porque ahí hay un fundamentalismo extremo, peligroso, que está provocando divisiones en muchas iglesias. Y de hecho que hay 2 o 3 iglesias alianzas que precisamente han sufrido división a causa de esta filosofía de pensamiento. De hecho, que yo un día conversé con uno de estos hiper, ultra fundamentalistas y le dije que había un grupo de nuestra denominación que se había dividido y que habían fundado una iglesia y que tenían contacto con ustedes, era una iglesia americana, y me parece que eso no está bien. Él me dijo, por la verdad todo vale, me dijo. Y yo creo que las iglesias no se fundan por división, eso no es bíblico. Las iglesias se fundan por ser enviadas para plantar iglesias. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta filosofía extremista, que yo entiendo que su radicalismo posiblemente tiene que ver con el otro problema que está al otro lado, y que lamentablemente cuando las personas que no conocen a Dios escuchan, se dan cuenta que hay serios problemas de división. Y yo creo que el problema es cuando nos vamos a esos extremos. Entonces, por acá los hiperfundamentalistas, y por acá están los hiperpentecostales, los carismáticos, los neopentecostales, que tienen una concepción también un poco peligrosa. Aquí es donde abundan los apóstoles y los profetas. Aquí es donde un apóstol, entre comillas, puede decir, Dios me ha dicho, dame tus zapatos y tu billetera, y también el carro que manejas. Y hay gente que dice, aleluya, gloria a Dios, dice. Y eso es un asalto, hermanos. Pero Dios me ha dicho, el Dios me ha dicho, y puede haber un apóstol soltero que diga, Dios me ha dicho, a ti mujer, cásate conmigo. Y yo espero que la muchacha le diga, espérate que me lo diga a mí también el Señor. Pero con el Dios me ha dicho, con Dios ha hablado, muchas veces pintan algunas cosas extremas y van tomando dinero de la gente que no les corresponde. Cuidado con ese tipo de enseñanzas también. En este lado extremo, los neopentecostales magnifican el diezmo. Y ellos dicen que si tú no diezmas, tú vas a caer en maldición, que vendrá el castigo de Dios sobre tu vida, que te vas a arruinar y te vas a destruir. Falso. Eso no es verdad, eso no dice la Biblia. En este lado, son capaces de poder pedirte todo el salario que tienes, la casa que posees, el auto que tienes, porque su forma extrema de pensar los hace mirar solo dinero y que todo tiene que ver con dinero. Vamos a golpear a Mamón, dice. Todo aquel que tenga $1,000, venga acá y tráigalo. Y póngalo a los pies de los pastores, como en la antigüedad lo ponían a los pies de los apóstoles. Y usan algunos versículos jalados de los pelos para tratar de explicar algo que la Biblia no dice. Cuidado con ese tipo de enseñanzas.
Este tipo de enseñanzas también incluyen que la mujer puede ser profetisa, que la mujer puede pastorear una iglesia como pastora principal, que la mujer puede hacer todo igual que el hombre, que la mujer puede ser libre y puede divorciarse si quiere y volverse a casar. Tenga cuidado con esta línea doctrinal, porque no es saludable. El problema con nosotros los cristianos es que esto pasa como en el tema de los alimentos. Hay tantos restaurantes que uno se va a comer por aquí y por allá. Pero dígame si no está de acuerdo conmigo en que la comida más saludable es la que se come en casa. ¿Sí o no? La comida más saludable es la que se come en casa. Por eso tenga cuidado cuando se va a esos restaurantes. No le vaya a dar fiebre, dolor de estómago, crisis y hasta se puede morir. ¿Usted pertenece a la Alianza Coro Norte Callao? Pues coma en casa, por favor, porque en casa la comida está bien preparada y por eso es que somos una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rápidamente. Primer punto. Diezmamos por obediencia. Diezmamos por obediencia. Malaquías capítulo 3, 10, la primera parte. Traed los diezmos al alfolí. ¿Qué es el diezmo? El diezmo corresponde a la 10ª parte de nuestros ingresos. Escuche esto, por favor. Aparece antes de la ley, fue oficializada en el tiempo de la ley e intensificada después de la ley. Es decir, el tema del diezmo y las ofrendas nunca fueron abolidas, sino que más bien se practicó antes de la ley, se estableció en el tiempo de la ley y se promueve aún después de la ley, se intensifica más aún. ¿Y por qué razón hizo esto Dios? Porque Dios conoce el corazón mezquino de los hombres y establece normas claras con respecto al dinero. Déjeme decirle esto. Dios sabe que el corazón del hombre es mezquino, y no diga por favor, ay, eso pasó en el Antiguo Testamento. No, porque hoy en día también el corazón del hombre sigue siendo mezquino. Y por esa razón Dios, conociendo la mezquindad del corazón del ser humano, estableció una regla. Te voy a enseñar, como a bebé, te voy a enseñar. La 10ª parte me lo vas a entregar. De todo lo que yo te diere, el diezmo apartarás para mí, porque yo conozco tu corazón mezquino y yo quiero que tú aprendas a temer a Jehová, dijo Dios. Por lo tanto, vas a traer los diezmos. Ahora, tiene que ver no con la ley, tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Porque el corazón mezquino no quiere dar. El corazón mezquino cierra su mano. Fíjese, cuando mis hijos eran niños, yo les estaba enseñando el tema de los diezmos. Y uno de ellos me decía, papá, por favor, dame una galleta. Yo le dije, te voy a comprar una galleta, pero vamos a hacer una cosa, te voy a enseñar un principio muy hermoso. Sí, papá. Le compré una galleta, le saqué 10 galletitas y le dije, mira, hay un principio en la Biblia que se llama el diezmo. De todo lo que Dios te da, tú tienes que entregar la 10ª parte al Señor. ¿Estás de acuerdo? Sí, papá. Ok. Toma las 10 galletas. Recuerda que uno no te pertenece. Uno tienes que entregárselo al que te lo entregó. Entonces le dije, tienes que darle una galleta. ¿Y qué crees que hizo el niño? No, dijo, mi hijo tiene que dar una galleta, y ese fue el acuerdo. No, papá, no. Mi hijo tiene 9 galletas todavía. Y con mucha pena, llorando, agarró la galleta y me la estaba entregando. Y cuando estaba a punto de ponerle en mis manos, ¿qué creen que hizo el niño? Mascó y me la dio. ¿Sabe cómo se llama eso? Mezquindad. Y yo creo que hoy en día los corazones son mezquinos. Yo creo que hoy en día luchamos con eso todavía. Y para hacer un poco defensa de la gente que está en esta línea ultra, hiper conservadora, uno de estos predicadores famosos dijo, bueno, para decir algo en defensa del diezmo, tendría que decir de que todos los que dicen que no hay que diezmar, nunca tienen el deseo en su corazón de dar más del diezmo, sino que más bien están luchando por dar menos o nada. Los que luchan por decir, no, el diezmo no es para este tiempo, la base no es el fundamento bíblico, sino es el corazón mezquino, que no quiere dar. Esa es su batalla. Ahora, si tú me presentas a alguien
que tú me dices, mira pastor, esta persona no cree en el diezmo y da más del diezmo. Yo me tomo foto con esa persona. Pero el corazón mezquino nos lleva al revés. Nos lleva más bien a querer dar menos, y si es posible, nada. Tiene que ver con la mezquindad del corazón. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Que Cristo no vino a abolir, esto es muy importante, Jesús no vino a abolir la ley, sino más bien Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuántos dicen amén a esto? A cumplirla. Miren, Él la intensificó. Por ejemplo, cuando Él dijo, ¿oíste que fue dicho en la antigüedad, no adulterarás? Sí, Señor, claro, si escuchamos eso. Pero yo les digo a vosotros, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Pregunta, ¿eliminó esa ley o la magnificó? ¿La eliminó o la magnificó? La magnificó. Porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en el poder del Espíritu Santo. Y a decirnos que podríamos nosotros cumplirla en el poder del Espíritu Santo. ¿Oíste que fue dicho en la antigüedad, no matarás? Claro, Señor, sí lo escuchamos. Pero yo les digo que cualquiera que dice fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Pregunta, ¿eliminó la ley o la magnificó? La magnificó. ¿Oíste que fue dicho diente por diente, ojo por ojo? Sí, Señor, sí. Dice la Biblia que véngate. Ya, yo les digo, perdonen, tengan misericordia. Pregunta, ¿Jesús la abolió o la magnificó? La magnificó. Dense cuenta que Jesús, él mismo dice que el Hijo del Hombre no vino a abrogar la ley, no vino a eliminarla, sino vino a cumplirla. Por esa razón, cuando se habla acerca de los diezmos, vamos a encontrar que Jesús tampoco eliminó ese mandato, no la abrogó, sino más bien Él la magnificó. Lea conmigo, ahora Nuevo Testamento, Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Mire lo que está diciendo Jesús. Ahora aquí viene la enseñanza poderosa. Esto era necesario hacer. Esto era necesario hacer. Era necesario diezmar y ofrendar, pero sin dejar de hacer lo otro, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesús no la abolió, Él está diciendo, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo no como un ritual, no como una práctica cualquiera. Hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo con justicia, con misericordia. Y hay que hacerlo con fe. Esto es Nuevo Testamento. Jesús está hablando acerca de la importancia de que nosotros podamos obedecer al mandato de Dios. Y en ese mandato somos desafiados a hacerlo conforme a su perfecta voluntad. Diezmar por obediencia significa que nosotros tenemos que ser capaces de entender que el mandato de la antigüedad, Jesús no la abolió en el Nuevo Testamento. No la abolió cuando Él estaba enseñando y reafirmando estas verdades, sino más bien que Jesús lo que está haciendo es recordando que este principio se practica en su tiempo, pero también lo ha magnificado. Le dice, está bien que diezmes, pero tienes que practicar la misericordia, la justicia y la fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo aquel que está aprendiendo algo, denle un fuerte aplauso a Cristo maravilloso, por favor. Segundo, diezmamos por responsabilidad. Malaquías capítulo 3, verso 10, la segunda parte. Dice, y haya alimento en mi casa. Hay un lugar específico donde diezmar. Cada iglesia local tiene un alfolí. Esto es muy importante. En la antigüedad, por ejemplo, eran graneros. Los graneros eran almacenes gigantes donde los agricultores, los ganaderos, los pescadores traían sus productos. De alguna manera los ganaderos traían sus animales, sus ovejas, los agricultores sus cosechas, traían la primicia, traían los diezmos, y se almacenaba esto con
3 propósitos. ¿Cuáles eran? Mantener a los levitas y sacerdotes, la celebración de la adoración en el santuario y ayudar a los pobres, viudas y huérfanos. Había un sistema financiero funcional. Esto es muy importante entenderlo. Es decir, los diezmos se traían al alfolí, a ese gran granero, para que de allí saliera todos los implementos, todos los materiales, para que los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas y todos los servidores y los trabajadores del templo pudieran ser sostenidos, además de todo lo que se hacía para las viudas, para los huérfanos y para los pobres. Ahora, este principio no se ha anulado, porque cuando yo miro cómo se trabajaba en la antigüedad, es muy similar a cómo trabajamos ahora. Ahora, pregunta, supongamos que por alguna razón eliminamos los diezmos y las ofrendas, y nadie diezma y nadie ofrenda. Pregunta, ¿cómo se sostiene la obra? ¿De dónde podemos alquilar este colegio, el equipo de sonido y todos los implementos y el mantenimiento y los materiales? ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que hacer como la Iglesia Católica, que le pide al gobierno una partida del presupuesto nacional por el concordato que hay entre el Vaticano y el gobierno peruano, y de nuestros impuestos salen los salarios para el cardenal, los sacerdotes, los monaguillos y todos los que reciben salario allí. Pero yo considero que eso tampoco es bíblico, porque creo que una casa tiene que ser sostenida por los miembros de la casa. ¿Estamos de acuerdo o no? Si tú quieres provisión para tu casa, tú no puedes pedir al vecino, ¿sí o no? Tú tendrás que pedirle a los miembros de tu familia. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces tiene que ver con responsabilidad, con conciencia y responsabilidad. Ahora, imagínate que tú tienes un hijo y tú le dices: mijito, usted no gaste nada aquí en la casa. Para eso está su padre, para eso está su madre. Yo me encargo de todo. Yo pago luz, agua, teléfono, internet. Yo pago todo, alimento, casa. Yo tiendo tu cama. Yo hago todo, mi amor. Usted dedíquese a usted nada más. Gane su dinero, inviértalo en usted, mi hijo. Espero que no haya un padre así. 40 años tiene ese hijo. No se quiere casar porque no gasta nada. Y lamentablemente, ese espíritu a veces se mete en la iglesia. Y hay hermanos, miembros de esta casa, que comen, disfrutan, pero no asumen responsabilidad. Y yo creo que hace bien los hermanos en hablar de que cuando levantaron los diezmos y las ofrendas, por favor, las visitas no se sientan comprometidas, porque esta es una práctica de los hijos del Señor. Y yo creo que cuando uno entiende el principio, hermanos, y entiende que soy responsable del avance de la obra, entonces yo diezmo y ofrendo por responsabilidad. Cuando yo aprendí este principio en mis clases básicas, antes de bautizarme, yo empecé a diezmar antes de bautizarme. Y nunca me detuve en diezmar cuando era estudiante, cuando era trabajador, cuando fui empresario y ahora que soy pastor. Nunca dejé de diezmar. Siempre he diezmado y he visto cómo Dios me ha bendecido grandemente. Por responsabilidad, porque yo sé que es mi responsabilidad. Dile que está a su lado: creo que es tu responsabilidad. Amén. Ahora escúcheme por favor, porque a veces pasa. Estuve en Estados Unidos, en España, en otros países, y hay hermanos que nos miran, hermanos de otras partes del mundo. Y cuando me he encontrado con ellos me dicen: pastor, recuerdo un empresario, mucho dinero, me dijo: pastor, me dice, sabe que yo nací en la Alianza de Cono Norte Callao, crecí en la Alianza de Cono Norte Callao, y ahora estoy en este país por cosas de Dios, pero pastor, yo quiero empezar a enviar mi diezmo de nuevo a tu iglesia. Y claro, yo digo: pero él nació en nuestra iglesia, pero él creció en nuestra iglesia. Y le digo: ¿congrégase en una iglesia? Claro que sí, congrego en tal iglesia. Le dije: hermano, usted tiene que diezmar en la casa donde usted congrega. Pero pastor, no es poco lo que yo le voy a enviar.
Con mucha tristeza te voy a decir porque me estás haciendo dudar, le dije. Pero usted tiene que diezmar donde usted congrega. ¿Y sabe lo que me respondió? Hay pocos hombres como usted, pastor. La mayoría diría, ya, mándalo. Pero yo creo que debemos diezmar donde somos alimentados, donde formamos parte de la familia, donde congregamos, donde somos bendecidos, porque diezmamos y ofrendamos por responsabilidad. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, déjeme ir al Nuevo Testamento porque siempre voy a tratar de aplicar al Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 9, verso 11 al 14, dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ojo que está hablando en el contexto de que la iglesia de Corinto está criticando que Pablo, ¿por qué Pablo tiene que recibir un salario? ¿Por qué Pablo tiene que ser apoyado por las ofrendas? ¿Por qué Pablo tiene que ser sostenido? Estaban criticando el ministerio de Pablo. Y él dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordeno al Señor, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, Pablo está estableciendo una verdad muy importante, que los pastores, al igual que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, los pastores deberían asumir o ser sostenidos, ser respaldados por la iglesia para que hagan su labor con excelencia. Pablo está hablando acerca de esto. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia mezquina, era una iglesia que juzgaba, que criticaba, que no le gustaba dar los diezmos, las ofrendas, y se molestaba cuando Pablo recibía una ofrenda, un pago, cuando Pablo recibía un salario. Y déjenme decirles algo, hermanos, déjenme decirles algo, y le voy a hablar por nuestra iglesia, no le voy a hablar por otras iglesias, porque yo sé que hay iglesias donde tienen salarios exorbitantes, y hay iglesias, lamentablemente, donde aún los diezmos y las ofrendas van a las cuentas de los pastores. Yo no voy a hablar por estas iglesias que manejan las finanzas de una forma extraña. Les voy a hablar de cómo lo manejamos aquí, en nuestra iglesia. La iglesia, los líderes de la iglesia o los miembros oficiales de la iglesia, que son fieles en sus diezmos y ofrendas y están sirviendo en la iglesia, son convocados a una asamblea y eligen quiénes van a ser los miembros del consejo administrativo. Generalmente son hermanos fieles diezmadores, temerosos de Dios, amantes del Señor, servidores ejemplares, comprometidos con la iglesia, que aman la visión, que aman a la gente, y la asamblea los elige como sus representantes. Esos 7 hermanos, incluido quien les habla, esos 7 hermanos nos reunimos cada mes para tomar decisiones sobre algunos gastos que podrían salir del presupuesto que hacemos. Porque hay un presupuesto que analizamos cada año y que se evalúa cada mes. Pero hay gastos como por ejemplo cuando la lluvia afectó el techo. Entonces cuando la lluvia afectó el techo de nuestro local, tuvimos que reunirnos de emergencia el consejo administrativo y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pidamos 3 presupuestos. Y llegaron 3 presupuestos a nuestras manos, evaluamos cuál fue el mejor, quién era el que podía hacer mejor el trabajo, quién tenía más experiencia, quién podía presentar otros trabajos anteriores donde hicieron un gran trabajo, y finalmente se elige a quien va a hacer el trabajo con el presupuesto más bajo posible, pero con la calidad buena. Esa decisión no la tomo yo, la toma el consejo administrativo. Se evita que sean familiares, se evita que sean amigos para cualquier comentario, y buscamos que sean personas que también sean cumplidores y buenos trabajadores. Y comienza el trabajo. Y así es como hacemos con cada proyecto que hacemos. Ahora, de hecho que después de analizar esto, se toma la decisión y la administración,
comienza a gestionar todo lo que se ha acordado. Cuando se levantan las ofrendas y los diezmos, por ejemplo, 3 hermanos de buen testimonio, elegidos por el comité, el consejo administrativo, diezmadores fieles, son los que van a contar el dinero. Cuentan el dinero, llenan un certificado, firman los 3, y esto es para evitar cualquier peligro, no lo hace uno solo, tienen que ser 3, y después que firman los 3, todo ese dinero se deposita en la cuenta del banco, y el voucher del banco, que otorga el banco, tiene que ser equivalente a la suma de los 3 recibos o los 3 documentos firmados por los 3 hermanos que contaron el dinero. Y de esa manera entonces se asegura que el dinero que entró al banco es el dinero que se contó el día domingo. Los diezmos y las ofrendas que entran al banco directamente, que es como yo diezmo, por ejemplo, yo ofrendo directamente al banco, también son registrados porque los vouchers los enviamos a un correo o a una cuenta de teléfono que dice el código QR donde enviamos el voucher. De esa manera hay un orden administrativo. El pastor no toca dinero, tiene que saberlo. No toca. No sé cómo lo harán allá, no sé cómo lo harán acá. Yo sé que hay muchas historias tristes y terribles de cómo se maneja el dinero, pero en nuestra iglesia el pastor solo recibe un salario. Punto. No hay mayor señorío sobre el dinero de la iglesia. La administración y el consejo administrativo, y entre ellos el tesorero, es el que asume la responsabilidad del cuidado del dinero. Hay tantas personas involucradas que va a ser difícil que alguien quiera tomar dinero. Por lo tanto, la administración que tenemos es, yo diría, hasta el día de hoy, como yo lo conozco, es la mejor administración que tenemos. Por lo tanto, tus diezmos y ofrendas nunca irán a la mano de una persona. Irán a una cuenta que se llama Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. De esa manera se administran los recursos y se ha logrado conseguir fondos para hacer todo lo que hacemos como iglesia. Aún poder tener los beneficios que tenemos en la iglesia local. Ahora, en la Torá se estableció funciones para los levitas de la antigüedad. Artesanos, organizadores, conserjes del templo, maestros, preparadores de alimentos, guardianes, administradores, carpinteros, sacerdotes, sumo sacerdote, implemento del templo. Eso era en el templo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿no le parece muy similar a lo que hacemos ahora? ¿No le parece muy semejante a lo que hoy exige la iglesia? Miren, nosotros tenemos un equipo de administración maravillosa, todos profesionales y muy capaces. Tenemos un equipo de imagen y producción, todos profesionales, expertos en el conocimiento, en comunicaciones. Un equipo extraordinario. Tenemos un equipo de mantenimiento que ponen el pecho, el hombro, a tiempo, fuera de tiempo, en horas de trabajo, fuera de trabajo, ponen el pecho. Es más, hoy uno de ellos está sirviendo ahora. No le corresponde, pero lo está haciendo. Tenemos un equipo de pastores que estamos trabajando. Somos 3 pastores para 3.500 personas. No me parece correcto que solo tengamos 3 pastores, pero gracias a Dios tenemos encargados zonales, pastores biocupacionales, tenemos encargados ministeriales y más allá tutores, supervisores que hacen una labor maravillosa para poder bendecir a toda la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo acerca de mí. Tal vez mi salario podría ubicarme en la consejería, en la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor. Pero yo hago mucho más que eso. Yo viajo a otras naciones tocando puertas y buscando fondos para grandes proyectos aquí en el Perú, en nuestra iglesia. También promuevo el Ministerio Corazones Felices. Nadie me paga por eso, pero yo lo hago porque amo a los niños pobres y busco que estos más de 800 niños también sean beneficiados. Y de hecho que en mi último viaje logré conseguir un fondo sustancial e importante para Corazones Felices. A mí no me pagan para promover la escuela de entrenamiento misionero, pero yo lo hago porque quiero promover a la generación joven para que se pueda preparar para la obra del Señor y en el futuro ser empresarios, políticos, profesionales exitosos, pastores, misioneros, lo que Dios ponga en su corazón. Hay muchas cosas que yo hago por las que no me pagan, pero lo hago porque soy un hombre con iniciativa, porque siempre quiero ir más allá. Porque quiero dar el ejemplo a mis hermanos, porque honro el salario que me dan, porque quiero realmente sentirme responsable
de esta iglesia donde Dios me da el privilegio de ser el pastor principal. Así que yo también ofrendo y yo también diezmo por responsabilidad, como lo tienes que hacer tú. ¿Cuántos dicen amén y celebran esta forma organizada en que estamos trabajando? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Tercero, diezmamos por gratitud. Malaquías capítulo 3, verso 10. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice la palabra? Bendición hasta que sobreabunde. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y yo digo, ¿más? Porque mira lo que dice el mandato. El mandato dice, de todo lo que yo te diere, el diezmo apartarás. No diezmamos por lo que no hemos recibido. Diezmamos por lo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un día conversando con uno de estos pastores neopentecostales, uno de ellos me dijo, he conversado con los dos extremos, y le he hecho todas las preguntas que tú me podrías hacer a mí, y por esa razón te hablo con tanta convicción. Pero aquí cuando hablamos de finanzas, le dije, ¿cómo tú trabajas el tema del diezmo? Y él me dijo, ¿has escuchado del diezmo profético? Diezmo profético. No, a ver, explícame. Mira, el diezmo profético tiene que ver con adelantarte a lo que Dios te va a dar. Ajá, a ver, explícame, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tú quisieras ganar? A ver, dime tú cuánto quisieras ganar. Y yo para seguir el juego le digo, no sé, 100,000. Y él me dice, ok, si tú quieres ganar 100,000, tú tendrás que darle 10,000 al Señor. 10,000. Proféticamente, Señor, aquí va mi diezmo, 10,000, proféticamente. Entonces Dios te da 100,000. Eso suena como a tragamonedas, ¿no? Como a bingo. Pregunta, ¿eso es bíblico? ¿Eso dice la Biblia? No, error. Eso no dice la Biblia. Tú tampoco, porque tú dices que no hay que diezmar, tampoco eso dice la Biblia. De todo lo que yo te diere, el diezmo apartarás. Nosotros no diezmamos de lo que no hemos recibido, diezmamos de lo que Dios nos ha dado. Diezmamos de lo que hemos recibido. Por eso es que diezmamos por gratitud. En agradecimiento por todo lo que Dios me ha dado. Porque recuerda, todo lo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Y si Dios te lo ha dado, ¿qué tienes que hacer? Agradecer. Por eso es que diezmamos por gratitud. Y cuando tú eres agradecido, entonces Dios abre la ventana de los cielos. Entonces Dios comienza a darte más. Sin embargo, para aquellos que dicen, ay, pero yo quiero algo más sustancial, más profundo, más poderoso. Ok, acá viene lo más poderoso. En el Nuevo Testamento, la razón por la cual no se habla muchas veces del diezmo, se habla en Hebreos también del diezmo, pero la razón por la cual no se habla mucho del diezmo es porque en el Nuevo Testamento se quiere trabajar el nuevo concepto de ofrenda. Porque nos hemos quedado con la ofrenda igual a limosna que aprendimos en la iglesia católica. Porque buscamos la moneda más chiquita. A mí me pasó un día. Estaba buscando la moneda más chiquita, estaba muchacho recién. Y sin querer saco la moneda más grande y la pongo en el ofrendero. Y cuando me di cuenta, me dolió le dije, mi vuelto, por favor, le dije, porque me afectó haber dado. ¿Por qué? Porque la ofrenda, el concepto es limosna, la moneda más chiquita. Pero en el Nuevo Testamento el concepto cambia. Mira lo que dice, Hechos capítulo 4, verso 36-37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. ¿Qué significa trajo el precio? Trajo todo y la puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿Bernabé diezmó u ofrendó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? ¿Diezmo u ofrenda? Ofrenda. Porque la ofrenda en el Nuevo Testamento es mayor que
que el diezmo. Pregunta, cuando la viuda pobre dio las 2 blancas, ¿se acuerdan de la viuda pobre, no? Y las 2 blancas, ¿ella diezmó u ofrendó? Ofrendó. Dio todo. Jesús se diezmó o se ofrendó por nosotros. Entonces la ofrenda es mayor que el diezmo. Y ese concepto es el concepto que muchas veces la iglesia no entiende. Por esa razón, ofrenda en el Nuevo Testamento es igual que diezmos más ofrendas. ¿Por qué razón? Porque el concepto que tenemos que manejar es que la ofrenda es mayor que el diezmo. Déjeme explicarle de otra manera. Israel tuvo 3 tipos de leyes: leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales. Las leyes civiles eran leyes que correspondían a Israel, propiamente a Israel. Por ejemplo, decía una ley: si un constructor o alguien estaba poniendo un ladrillo y ese ladrillo se cae y mata a alguien, entonces la ley civil decía que él podía escapar a una ciudad de refugio y pagar su culpa en ese lugar. Era como una cárcel abierta, pero no podía salir de ese lugar. Entonces eran leyes civiles. Las leyes civiles quedaron solo para Israel. Las leyes ceremoniales fueron las que fueron abolidas. Las leyes ceremoniales tienen que ver con las fiestas que celebraban: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Esas fiestas antiguas nosotros no las celebramos. ¿Por qué? Porque Jesús las abolió cuando murió en la cruz de Calvario. Pablo dijo: Cristo es nuestra Pascua. Amén. Y de hecho, que cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés, hablamos de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no practicamos esas ceremonias, porque fueron abolidas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero las leyes que no fueron abolidas fueron las leyes morales. Ejemplo, los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no mentirás, no tomarás la mujer de tu prójimo. Todas esas leyes no pudieron ser abolidas. Son leyes morales. Leyes de gratitud, como el servicio, como los diezmos, aún el día de reposo. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando yo encuentro en la Biblia que Jesús no abolió las leyes morales, es porque esas leyes están implícitas en el Nuevo Testamento. Las leyes morales lo que hacen es ayudarnos a recordar que hay una esencia en el Antiguo Testamento que tenemos que considerarlo hoy en día. Y una de esas leyes es tener un corazón agradecido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira lo que dijo Jesús, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. En otras palabras, había un fariseo y un publicano que estaban delante de Dios. El publicano decía: sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Pero aquí estaba el fariseo, decía: Señor, yo diezmo de todo lo que tú me das, y yo ayuno, y yo hago esto, y yo hago lo otro. Y Jesús dijo: aquel publicano desciende más justificado que aquel fariseo. El fariseo se jactaba de que diezmaba, pero escúchame lo que dijo Jesús: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, en el poder del Espíritu Santo sí podemos hacerlo, hermanos, porque todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? Y a Él le vamos a honrar con todos nuestros bienes. Por lo tanto, mi justicia, mi honra, mi devoción, mi amor, mi fidelidad, mi gratitud será mucha mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos diezmaban, pues yo voy a diezmar y ofrendar, y lo voy a hacer con alegría de corazón. Misericordia, justicia y fe le voy a sumar a mi fidelidad, y la gloria de Dios estará sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esta poderosa verdad? Celebre, por favor. Conclusión. Escuche esta poderosa verdad. Escuche. No hay maldición por no diezmar.
Se lo vuelvo a repetir. No hay maldición por no diezmar, porque toda maldición fue abolida por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Si usted trae su diezmo asustado, ay no, Dios me va a castigar, Dios me va a destruir. No hay maldición por no diezmar. Pero sí hay bendición por hacerlo. Dios abolió la maldición con Cristo Jesús en la cruz de Calvario, pero no abolió la bendición. Porque Dios siempre se va a gozar de los corazones agradecidos. Dios siempre ha de celebrar cuando mira un corazón agradecido. Y déjeme darle los beneficios de esta bendición. Cuando diezmamos y ofrendamos, mira lo que pasa. Dios abrirá las ventanas de los cielos. En otras palabras, te dará provisión milagrosa. ¿Cuántos quieren provisión milagrosa? Pues hay que aprender el principio. Hay que aprender. Pero hay que hacerlo de corazón, porque diezmar y ofrendar no es un tragamonedas que tú metes y estás esperando que el dinero venga, no. Tú lo haces por lo que ya recibiste. Tú lo haces por lo que ya Dios te dio. Y en gratitud, tú siembras en el reino de Dios. En gratitud, en responsabilidad, en obediencia, tú siembras en el reino de Dios, porque estás consciente. Soy yo el indicado. Tú eres la indicada. Nadie lo va a hacer por ti. Provisión milagrosa lo hemos experimentado muchas veces. He escuchado historias de gente fiel en sus diezmos que también han sido provistos milagrosamente. Pero déjeme contarle una pequeña historia a nivel de iglesia. Un día vino un pastor de una iglesia americana muy grande a predicar. Y él dijo: yo ya había dicho que queríamos construir el templo de nuestra iglesia. Estoy hablando de algo que pasó hace como 15 años atrás, o tal vez un poco más. Y le dije: necesitamos $50,000 para construir el templo, hermano, vamos a ofrendar. Y la gente ofrendó. En la primera ofrenda recaudamos $1,300. Recuerdo que este pastor americano dijo: yo también quiero construir mi templo, pero a mí me cuesta $25 millones. Me pareció tanto dinero que dije: imposible que nosotros pudiéramos conseguir tanta plata, ¿no? Pero me gustó el hecho de que él pudiera compartirlo con nosotros. Y yo le dije: pastor, vamos a orar. Y ya no vamos a orar solo por $50,000, vamos a orar por 25 millones y $50,000. Y así comenzamos a orar. Pero el domingo por la noche, cuando él iba a predicar y lo íbamos a despedir, hablé con el consejo administrativo y le digo: hermano, ¿qué les parece si le damos todos nuestros fondos pro construcción? Entonces el consejo me dijo: pero pastor, es el único dinero que tenemos, esto, lo otro. Hablamos mucho sobre el tema. Le dije: sí, pero de vez en cuando hay que dar pasos de fe, ¿qué les parece? Y hablamos, debatimos y todo. Y por ahí uno dijo: sí, yo también creo esto, lo otro. Y al final, por mayoría, decidimos darle los $1,300 a ese pastor americano. Así que leímos la carta y le dijimos: por tal razón, el consejo administrativo, a nombre de la iglesia, quiere otorgarles una ofrenda generosa, amorosa, total, de $1,300. Y la iglesia se puso en pie, aplaudió, y yo también saltaba. Y el pastor americano había venido con su consejo administrativo, que seguro que en combustible de su carro gastan $1,300 ellos cada mes. Y el pastor comenzó a llorar, porque para él era la ofrenda de la vida pobre, ¿sí o no? $1,300. Comenzó a llorar. Yo lo abracé fuerte porque lloraba como un niño. Y cuando terminó el culto y estaba a punto de irse al aeropuerto, me dijo: pastor Tony, nunca voy a olvidar lo que tú hiciste en esta hora, nunca. Años después, él llega, como 3 años o 4 años después, viene al Perú y me dice: ¿qué planes tienes ahora que ya es 2015? ¿Qué planes tienes? Yo le dije: tengo estos planes, y parte de mi plan es construir un nuevo edificio. Y este nuevo edificio cuesta $1,750,000.
Yo creo que nosotros la iglesia podríamos conseguir 250,000, pero necesito 6 socios que puedan darme $250,000 cada uno. Uy, yo estaba en fe, pero gigante. Yo le contaba esto a mis colegas y mis colegas me decían, oye, brother, o tienes mucha fe o estás recontra loco, me dijeron. Y le comencé a contar a este pastor mis sueños. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Me dijo, dame ese documento. Y firmó. Aquí tienes a tu primer socio. Yo te voy a dar $250,000. La iglesia que yo pastoreo están dispuestos a honrar por lo que tú hiciste por nosotros hace algunos años atrás. ¿Sabe? Cuando me doy cuenta, nosotros nos dimos el diezmo de esa ofrenda pro construcción. No fue el diezmo, fue ofrenda. Fue todo lo que teníamos. Y yo no esperaba, créame, yo no esperaba algo como esto. Pero este hombre me hizo recordar que cuando uno es fiel dando sus diezmos y sus ofrendas, Dios abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y bendición no solo es más dinero, puede ser más sabiduría, más gracia, más amor, más poder. Puede ser salud, puede ser restauración matrimonial. Bendición no solo es dinero, es lo que tú necesitas. Y cuando tú eres agradecido, tú verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios reprenderá al devorador. Es decir, te dará un cerco protector. ¿Te ha pasado que a veces metes el dinero al bolsillo y parece que hay hueco en el bolsillo? Ya no hay dinero. Es como el agua que se te corre por las manos. El dinero llega y se va. Pues dice la palabra del Señor, hay un devorador que puede estar destruyendo. Tal vez malas decisiones, tal vez una forma equivocada de hacer las finanzas. Te metes en negocios que no funcionan, haces con el dinero cosas que no convienen. Pues Dios reprende a ese devorador y pone un cerco protector en tus finanzas que te va a hacer crecer y prosperar. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Dios nos honrará. En otras palabras, te hará tierra deseable. Hermano, esto no es algo que yo le puedo contar. Esto es algo que nosotros hemos experimentado. Dígame, ¿cuántas iglesias han venido a Cono Norte, Callao, y han dicho, ustedes son una iglesia extraordinaria, ustedes me han cautivado, yo estoy dispuesto a seguir visitándoles, y han dejado sus recursos en esta casa? ¿Cuántas iglesias? Hemos perdido la cuenta. ¿Sabe por qué las iglesias vienen a vernos? Porque somos una tierra deseable. Somos una iglesia bendecida, donde la gracia y la gloria de Dios se manifiesta. Y ellos quieren estar en ese lugar, como nosotros también queremos estar en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por esa razón, yo creo que la maldición no fue abolida. La maldición sí fue abolida, pero la bendición no fue abolida. La bendición no. Dios quiere y sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Corazones que le agradezcan y que le honren con sus bienes, que le den sus diezmos y sus ofrendas. Entonces verá la gracia y la gloria de Dios sobre tu vida. No hay castigo, no hay condenación, no hay maldición, pero sí hay bendición. En otras palabras, no das por miedo, das porque estás enamorado, porque estás enamorada de este Cristo maravilloso y de todo lo que hizo por nosotros. Dale el mejor aplauso al Cristo maravilloso, aquel que es digno de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.